Jai Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj ki Jai. Jai Sripad Bhakti Kamal Tyagui Maharaj ki Jai. Ay, Nitai Goura Purnima. Y comentábamos que les platicaba un poquito de las experiencias en el parikrama de Sri Navadwip Dham, ¿verdad? Porque también son muchas horas que los devotos en congregación, en grupo, pasan y van cantando, ¿no? Por todos esos lugares santos de las 9 islas de Sri Navadwip Dham, del sagrado lugar de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de muchos de sus asociados y seguidores. Y durante ese momento, pues son muchas horas entonces. Y cuando nosotros éramos más jóvenes, teníamos mucho entusiasmo y nos sentíamos muy capaces. Y entonces nos decían que la mejor forma para hacer el parikrama era descalzos, sin zapatos. Nosotros no sabíamos, sin zapatos, sí, porque vamos a ir por el lugar sagrado. Entonces, y estamos haciéndolo, ¿verdad?, en ese humor de recorrer los lugares, los sitios relacionados con los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, por lo tanto, tenemos que, ¿verdad?, que ir descalzos. Y entonces, sí, muy bien. Nosotros todos occidentales, ¿no?, sin acostumbrarnos, toda una vida de usar zapatos, ¿verdad? Entonces, no pasaba el primer día, ya estaba todo el mundo ampollado y con, total, poco a poco, ¿verdad?, fuimos utilizando calcetines y después zapatos. Y le da mucha pena a uno porque les comentaba que mientras uno está caminando, no son horas nada más, ¿verdad?, son todos los días. Y es todo el día, desde que se amanece, apenas tiene uno tiempo para bañarse, ponerse ahí atender el Mongol Arati en la mañana y después todo el grupo reunidos, ¿no?, bajo la dirección de Srila Govinda Maharaj o ahora de Srila Acharya Maharaj. Entonces, 2,000 peregrinos, ahora, ¿verdad?, un grupo muy numeroso, 2,000 peregrinos van, o 3,000 o 4,000 peregrinos salen, ¿no?, a hacer el recorrido por el lugar sagrado. Y digo que le da mucha pena a uno porque ya son las 2, 3 de la tarde, el sol, la caminata, ¿no? Ya hemos recorrido muchos lugares y entonces de pronto va uno, quejándose, qué duro, qué difícil. Y ve pasar a su lado a una señora de 60, señoras, no una, señoras de 60, de 40, de 50 años pasando, bengalíes descalzas, ¿no?, donde están las piedritas y todas esas cosas. Y entonces uno dice, bueno, no te quejes, sigue caminando. Así, en fin, muy agradable, ¿verdad? Y se pasan esos 4 días y en la asociación de los devotos podemos entonces volvernos un poquito más conscientes o ser un poco más conscientes y bendecidos por la asociación y por el lugar sagrado de los pasatiempos de Sriman Mahaprabhu. Y así de esa manera llegamos al final del parikrama y es el día en el que se celebra el día de la aparición del Señor. Pero ese previo, ¿verdad?, recorrer todos los lugares, todos los sitios, cantando su santo nombre, cantando las melodías Vaishnavas, o las canciones Vaishnavas que nos hablan acerca del Señor Supremo, del carácter de los Vaishnavas, de los asociados de Sriman Mahaprabhu. Todo eso, ¿verdad?, lo hace a uno prepararse, ¿verdad?, para recibir de la mejor manera el día de la aparición del Redentor de la vida. Entonces eso se, ¿verdad?, compensa a todas las demás dificultades y los devotos, ¿verdad?, de esa manera celebran el advenimiento del Señor. Entonces, pues aquí tenemos, ¿verdad?, Tyagui Maharaj
y hay que, pues, teniendo esta oportunidad, hay que aprovecharla. Y si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer, entonces nos daría mucho gusto y le pedimos a Tyagui Maharaj, we ask Tyagui Maharaj ¿tenemos un micrófono para Maharaj? Yes. Entonces estamos un grupo pequeño todavía, hay devotos que están haciendo actividades, unos que se fueron a colectar boga, otros que, bueno, pues tienen su trabajo, en fin, y otros que están por llegar. Entonces, mientras nuestro grupo se vuelve más nutrido, ahorita somos un grupo reducido, pero igual, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, y eso puede dar pauta, ¿verdad?, para que Maharaj nos hable sobre el tema, ¿no?, que ustedes deseen, y sobre conciencia de Krishna. Y él no solamente va a tocar este tema, sino aquellas cosas que siempre son buenas de escuchar acerca de la devoción, así y así Goura. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, no se amontonen, de uno por uno. Sí, Krishna Prema. Cuando la esposa de Vidura ofrece a Krishna plátano, bueno, cáscaras de plátano, y que Krishna las está aceptando porque pues, está viendo la devoción en ella, no lo que está dando. Y estaba platicando el caso contrario de cuando a veces no es nuestra intención complacer, sino más bien lucirnos o que alguien vea nuestro servicio, no precisamente complacer, hay otro razón. ¿Cuál sería la contraparte de eso? El Señor no recibe las cosas, existe una contraparte de ese sentimiento. Porque a veces se dice, no, el Señor no va a recibir lo que si lo haces por tal modo, ¿no? O si lo haces por llamar la atención. ¿Qué sería la contraparte de ese pasatiempo de la respuesta de Krishna Prema is asking Maharaj. The other day they heard the pastimes of Vidura's wife offering Lord Krishna the peels of the banana, and the Lord accepting it due to her devotion. And then she was talking with some other of the devotees, lady devotees, and talking about that and considering that sometimes we are offering things, but not exactly with that devotion, but more because we are influenced by, we would like others to appreciate that service, what we are doing, or because of getting some attention, but not exactly with the pure spirit of devotion. La última parte no la entendí, Krishna Prema. sí, ¿Qué podemos hacer para remediar eso? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no está haciendo? ¿Qué pasa cuando uno no está haciendo lo que Okay. Then what will happen? What is the result when our service is not with the proper mood of serving Sri Guru, the Vaishnavas, but mostly or more than we are doing the service because of some other not pure motive in our heart. Well, this is
a very good question, a very significant question for everyone trying to follow the path of pure devotion. Dices, esta es una muy buena pregunta para todos aquellos que estamos tratando de seguir el sendero de la devoción pura. And it comes from having a strong desire to develop pure devotion, from cherishing the ideal of pure devotion. Y comienza por el ideal, por el deseo de ofrecer un servicio puro, por una devoción ideal. So, in the line of Srila Rupa Goswami, we are taught about some stages through which we can develop or we can progress towards pure devotion. Y en este sendero delineado por Srila Rupa Goswami se nos han enseñado que hay diferentes grados de realización, diferentes niveles por los cuales va pasando el practicante de la devoción antes de llegar a la devoción pura. And to summarize, we can say the process begins with grace. Y para sumarizarlo, vamos a decir que el proceso comienza a través de la gracia. When some grace from the divine world, some grace of the Lord comes into our life as we wander throughout samsara. Cuando alguna gracia del Señor viene a tocar a una alma particular dentro de su deambular en este samsara, en este ciclo de nacimiento y muerte. And generally speaking, we can say in that point, let alone pure devotion, we don't even have devotion, we don't even have faith, we don't have nothing. We're just completely busy for our own pursuit. Y aparte de considerar, como lo es la pregunta, si hacemos algo con devoción o con algún grado de devoción, en fin, pero en ese momento cuando el alma está deambulando en el universo, prácticamente se encuentra en un estado donde no existe tal devoción, donde no existe ninguna deseo de ocuparse en el servicio del Señor. Not only that, we have separate interests, we have anti-devotion. No nada más eso, no tenemos ningún tipo de devoción, pero incluso somos poseedores de un antidevoción, de algún objetivo que va en contra de la devoción. But despite being opposed, despite the fact that we are opposed to the Lord, pero aparte del hecho que nosotros nos encontramos en ese momento como opuestos al Señor, oponiéndonos al Señor, still He graces us. Aún así Él nos da su gracia. Still He lovingly searches for His lost servants. Aún así Él se ocupa de una manera muy misericordiosa en la búsqueda en pos de sus sirvientes perdidos. Overlooking our aversion, He reaches out to us with love and compassion. Sin poner atención sin poner atención a nuestra aversión por Él, Él mira por nosotros con amor y compasión. And that love and compassion enters our life in the form of the sadhu. Y ese amor y esa compasión de nuestro Señor viene a nuestras vidas, a incorporarse a nuestra vida en la forma del sadhu, of the scripture, de las escrituras, and of the opportunity to render service. Y de las oportunidades para prestar servicio. So we're told that opportunity comes in two stages, where we unknowingly get the chance to render service and where we knowingly get the chance to render. Entonces, volviendo al punto de inicio, estas oportunidades de servicio se presentan
en un principio, a través de esta gracia, por oportunidades de servicio que hacemos conscientemente y otras que podamos incluso realizar aún sin saber. And when we take that opportunity, then gradually Shraddha emerges within us. Y cuando nosotros tomamos esas oportunidades, gradualmente, Srada, la fe, surge en nosotros. And then with that faith, we can take shelter of Sri Guru, we can engage in the practice of devotion, and we can go through the process of purifying ourselves of all separate interests. Y a través de esa fe, entonces nosotros vamos a venir al servicio de Sri Gurudev, vamos a venir a ocuparnos en diferentes actividades y por último a deshacernos de todas las cosas indeseables que existen en nuestra conciencia, en nuestro corazón. And when we progress through that purification process, Y cuando nosotros progresamos a través de ese proceso de purificación, then our, what is called Shraddha, or our faith, becomes Nishta, or it becomes constancy, or the state of being fixed upon the Lord. y entonces llega a un punto esa fe en el que se vuelve a la etapa de Nishta, es decir, la etapa donde se vuelve fija en el servicio del Señor. And it is said, when we reach that state of being constant in our attachment to the Lord, some sort of taste emerges. Y cuando nosotros nos volvemos, por decirlo así, constantes en nuestro apego por el servicio del Señor, entonces de ahí surge un gusto por esas actividades. And thereafter, the elevated stages of bhava, sakti, prem, ultimately pure love for Krishna develops. Y de ahí en adelante se desarrollan todas estas diferentes etapas avanzadas del amor por Dios, del apego, de los sentimientos divinos y del amor finalmente por el Señor. So we can say in general that for us as a community of devotees gathered here, Entonces nosotros podemos decir en general para toda la comunidad de devotos reunida aquí, that this grace has entered our life, some faith has emerged in our hearts, and according to that we have taken shelter of Sri Guru, are trying to engage in the practice of devotion, and are confronting our anarthas. y entonces podemos decir que nosotros hemos, por la gracia del Señor y de nuestro Maestro Espiritual y de los Vaishnavas, hemos venido a tener contacto con este ideal y estamos tratando de ocuparnos en el servicio de Sri Gurudev, de los Vaishnavas, estamos tratando de hacerlo cada vez de una manera gradual, más y más, y finalmente estamos tratando de confrontar aquellas cosas que son los anartas, nuestras dificultades que se oponen al servicio devocional. So this question highlights this stage, or targets this stage, where we are recognizing the presence of anarthas within our practice. Entonces esta pregunta que hace Krishna Prema viene a situarnos, ¿verdad?, en el análisis de las diferentes etapas del desarrollo de la historia de la devoción de una alma, viene a situarnos en esa parte de donde nos damos cuenta de que tenemos algunas deficiencias, algunas anartas, algunas cosas indeseables en nuestra conciencia. So, when we find that we are rendering service, but it is tinged by the presence of these anarthas, Entonces, cuando nosotros encontramos que tenemos el deseo de prestar servicio devocional, pero que está marcado, ¿verdad?, por estos
diferentes anartas. then what should we do? ¿En qué vamos a hacer? Should we give up? ¿Vamos a dejar de hacerlo? ¿Vamos a abandonar nuestro intento? Because our attempt is flawed, and that flaw may have some reaction, maybe we shouldn't do it at all. Porque el intento que estamos haciendo podrá ser defectuoso, podrá ser acompañado de estas faltas, y esto podrá a lo mejor causarnos una reacción. Entonces debemos abandonarlo por eso. Similarly, we're told about the 10 offenses to chanting the holy name. Similarmente encontramos que debemos de evitar las 10 ofensas en el canto del santo nombre del Señor. And we may say, oh yes, I am committing those offenses. Y también podremos pensar, mira, yo también estoy cometiendo estas ofensas. So therefore, my chanting is offensive, therefore I should stop. Better I not do it at all. Shall we think like that? Entonces, por lo tanto, estoy cometiendo estas ofensas y mi canto es ofensivo. ¿Debería de parar de cantar por eso? No. La respuesta es no. Right? As Gurudev pointed out this verse, Naman Teva Harantyagam, Nama Parad Yuktanam, Naman Teva Harantyagam. For those persons who are making Nama Parad, para las personas, Srila Gurudev cita este texto refiriéndose al santo nombre y dice que para las personas que están cometiendo ofensas, the name santo nombre, himself will remove those offenses. El nombre mismo se encargará de remover esas ofensas. It is not that we can remove the offenses from ourselves, but rather this higher thing can come and remove them. No es que deberíamos pensar que nosotros podemos remover esas ofensas, pero una cosa superior, de ese plano superior, va a descender esa gracia para remover nuestras ofensas. So similarly with the practice of bhakti, we may have some anarthas in the process, but still, by faithfully continuing the process, they will be washed away. Similarmente, mediante la práctica del servicio devocional, nosotros podremos incurrir en algunas ofensas o en alguna práctica incorrecta del servicio que estamos tratando de prestar, pero el propio proceso, el mismo proceso, se va a encargar de remover, de lavar, de hacer a un lado esas ofensas. So generally speaking, even though it is flawed, we should still keep trying. This is the main general advice. El consejo general, por lo tanto, debería ser que a pesar de que nosotros estamos ejecutando un servicio devocional con ciertas faltas, aún así deberíamos seguir ocupándonos en el mismo, porque esa es la recomendación para finalmente poder eliminar esas faltas, ese servicio devocional impropio. So generally we should keep trying. Entonces debemos continuar intentándolo. But there is some subtlety involved. Pero hay una sutileza también que se debe mencionar. Meaning that if we recognize the presence of some fault within ourselves, we should keep trying to do the service, but we should really try to remove that faulty element as we do so. Si nosotros nos damos cuenta, somos conscientes de que tenemos alguna falta, alguna deficiencia y somos conscientes de ella, entonces el consejo es que debemos de seguir ejecutando el servicio devocional, pero al mismo tiempo debemos tratar lo más sinceramente posible de remover esa situación anómala, esa situación mala de nuestra conciencia, de nuestro servicio. Even if our attempt is not sufficient to remove it,
E incluso si nuestro intento no es lo suficientemente adecuado para remover, we still have to esa make the parte, attempt. aún así nosotros debemos de hacer ese intento. It might seem like we're trying to lift something that takes 10 people to lift. Pareciera como si estamos tratando de hacer algo que un esfuerzo en el que se necesitan la fuerza de 10 personas. But still, we need to exert our energy as far as possible. Aún así nosotros debemos de participar en eso o poner de nuestra parte lo más que sea posible. And the distance between what our effort can do and what is necessary, that will be made up by the Lord, will be made up by this higher grace. Y la diferencia que exista entre lo que yo pueda hacer para remover esta falta y lo que se requiere para removerla completamente, esa diferencia va a ser cubierta por el Señor, por la gracia suya. This is illustrated in the cleansing of the Gundicha temple. Esto está representado en el pasatiempo de la limpieza del templo de Gundicha, where the straw, dust, etc. is removed. donde la paja, donde la tierra, el polvo, la suciedad es removida. And Saraswati Thakur comments that all this dust, straw, sand represents the various anarthas that we have. Donde Srila Bhakti Saraswati Thakur dice que todo este polvo, toda esta suciedad que hay en el templo acumulada representan nuestros anarthas. And after all the devotees clean the temple, they've piled up all the dirt outside. Y después de que los devotos se ocupan en la limpieza del templo y apilan toda esta basura que se recolectó fuera, And Mahaprabhu also piled up all the dirt that he cleaned. y Mahaprabhu también apiló, ¿verdad? Juntó en un montón toda el polvo, la basura que él recolectó. And the pile made by Mahaprabhu was much bigger than the pile made by all the other devotees combined. La pila de polvo, etcétera, colectada por Sriman Mahaprabhu era más grande que la cantidad de polvo recogida por todos los otros devotos juntos. So the Lord is very efficient in His work. Así que vemos que el Señor es muy eficiente en lo que a su trabajo respecta. But Mahaprabhu went around during the cleansing and told the devotees, "You're not cleaning properly, you have to clean it like this. You are cleaning it nicely, teach that to others." Aún así, Mahaprabhu iba durante esta tarea de la limpieza del templo de Gundicha, mientras sus devotos estaban ocupados en la limpieza, él iba, mientras él también limpiaba, iba viendo cómo lo hacían los demás, e iba animándolos o iba insistiéndoles en que debían de hacerlo mejor. So this is hopeful for us. Esto es muy esperanzador para nosotros. But what is essential is to maintain within ourselves a strong desire to actually reach that ideal and pure state. Pero lo que es muy importante es que nosotros mantengamos en nuestra conciencia este deseo por alcanzar finalmente el ideal que se presenta de la devoción. The danger is complacency. Y el peligro viene en la forma de la complacencia. It is all right. It is not such a big deal. Está bien. No es tan, ¿verdad? Estoy haciendo algunas cosas mal, pero no está tan mal. Many other people, they also have that fault, so I am in the group. Yo he visto también a otras personas haciendo esas faltas, así que yo estoy más o menos ahí en el grupo. Or compared to many others, I'm a little less faulty than them, so I must be doing good. O en comparación a muchos otros, parece que yo no lo estoy haciendo tan mal. Así que yo debo estar muy bien.
I mean, look at all the gangsters and the drug dealers. I'm like a saint, you know. I'm so great. Yo estoy viendo, ¿verdad? Muchos criminales, muchas personas que tratan con el narcotráfico. I mean, that last part, Mark, can you say again? You know, compared to all these drug dealers and gangsters, I'm a saint. Then, comparado a todos ellos, ¿verdad? Yo soy un santo. You know, if we compare ourselves only to the immediate surroundings, we may think already we are in a good position or we are in a good enough position. Así es que si nosotros nos comparamos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno inmediato, podremos pensar que estamos muy bien establecidos. But we should think that the standard of measurement is not only what we can see right around us. Pero debemos siempre estar conscientes que la medida o la medición, el estándar de la medición, no debería ser únicamente ser tomado de lo que está alrededor de nuestro entorno. The standard is shown by our Guru Varga. El estándar de la medición es mostrado por nuestro Guru Varga. The standard is shown in the Bhagavad, in the scriptures. El estándar se menciona en las escrituras. The standard ultimately is infinite. El estándar en última instancia es infinito. There is one story in this connection. Hay una historia en esta relación. Param Guru Maharaj was in, I believe it was Benares, Varanasi. Param Guru Maharaj, creo, en una ocasión estaba en Benares, en Varanasi. Maybe Prayag, I don't remember properly. But he was on a preaching tour with some other devotees. Y no en una ciudad cercana a Prayag, pero estaba en un tour de predicación, de prédica con algunos otros devotos. And it was led by another sannyasi of the Gaudiya Math named Bharati Maharaj. Y estaba junto con otro líder líder sannyasi de la misión de ellos, de Srila Bhakti Saraswati Thakur, Bharati Maharaj. I believe, if I'm remembering this accurately. And Perdón, also, no recuerdo exactamente. Nishikanta Shanyal was also present with them. Y también otro hermano de ellos, Nishikanta Sanyal, muy conocido, estaba presente en ese grupo. And so Bharati Maharaj had gotten a fever. But I didn't hear the last part. Bharati Maharaj has a fever. Entonces Bharati Maharaj tenía fiebre. And he's in bed and he's feeling very weak. Estaba en cama, sintiéndose muy débil. And as he's struggling through this illness, he's reflecting on life and things in a very deep way. Y mientras se encontraba en esa condición delicada de salud, él estaba reflexionando de una manera profunda sobre las cosas de la vida. And at one point, Srila Maharaj and Professor Sanyal, they come in to check on him and see if he needs any more medicine or how he is doing. Y en un punto particular de este acontecimiento, Srila Maharaj y el profesor Nishikanta Sanyal vienen para ver cómo está Maharaj. But as we know with devotees, the best medicine when you're sick is Harikatha. Pero como ustedes saben, con los devotos, la mejor medicina cuando uno está enfermo es el Harikatha. So they start with some discussion. Entonces ellos comenzaron a tener alguna discusión. And in like a sad mood or almost like melancholy or something like that. Y en un humor triste, en un humor como melancólico, podría decirse. As he's laying there with a fever, mientras él estaba ahí en su lecho con fiebre, Maharaj asks Professor Sanyal, when will we finish this stage of Anartha Nivriti? Srila Maharaj le dice a Bharati Maharaj, ¿cuándo se va a acabar este estado de Anartha Nivriti?
Means de las when ofensas. will we really serve purely? Cuando nosotros vamos a servir puramente. And Professor Sunyal he began to smile very softly, but like in a sad way. That question was asked from Srila Maharaj to Bharati Maharaj. to Bharati Nisikanta. Maharaj asked Professor Sunyal. Ok, entonces Bharati Maharaj le preguntó al profesor Nisikanta Sanyal estas preguntas. ¿No? And Professor Sunyal, he began to smile, but in a sad way. Y el profesor Nisikanta Sanyal comenzó a sonreír, pero de una manera un poco triste. And he looked at Bharati Maharaj and he said, "We will never complete an artha-nivritti." Y él, viendo a Bharati Maharaj, le dijo que nosotros nunca vamos a completar esa etapa en su totalidad. And Srila Maharaj later, he's recounting the story, and he said, when I heard that, I thought, what? We know, Rupa Goswami wrote, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, there are all these stages, very clearly it is told, we will pass through these stages. Why is he saying this? Y Srila Maharaj, después de escuchar esta contestación, tiempo después, ¿verdad? Reflexionando sobre esto, expresaba que cuando yo escuché eso, me sorprendió y dije, ¿cómo? No, Rupa Goswami dice que después de Anartha Nivritti viene todos los diferentes otros estados, Ashakti, Bhava, Prema, etc. Lo dice Srila Rupa Goswami. So he thought, and Professor Sunyal is highly respected. He is a very well-versed devotee. He, of course, knows these things. So why is he giving an answer like this? Por otra parte, el profesor Sanyal es un devoto muy versado, él sabe muy bien todas estas cosas. ¿Por qué habrá contestado eso? But then he said that later he came to understand the reason for this answer. Y tiempo después, cuando él reflexionaba sobre esto y lo expresaba con otros devotos, él dijo que tiempo después él vino a entender esta respuesta. And that there is something peculiar about this situation. Hay algo particular, hay algo peculiar, perdón, acerca de este hecho. That it is true a devotee will pass through these stages. Es verdad que el devoto va a pasar a través de estas etapas, But the devotee won't necessarily know that they have passed those stages. pero al mismo tiempo que él está pasando a través de estas etapas, él no va a poder reconocer que está pasando estas etapas. Actually, they will feel that they have not. En realidad, no solo eso, sino que ellos van a sentir que ellos no han pasado esas etapas. But others may observe all the characteristics of these higher stages in them. Pero otros podrán observar esta percepción, observar estas características de esas etapas en ellos. So the conclusion, which was elsewhere stated by Srila Saraswati Thakur, is that a sincere devotee will never feel that they have completed the process of anartha nivritti. Entonces, tal como lo explica posteriormente Srila Bhakti Saraswati Thakur en alguna otra de sus escritos, él dice que el verdadero devoto, él nunca va a pensar que ha abandonado esa etapa de anartha nivritti. So speaking from that perspective, Professor Sunyal is saying, they may never go. I mean, he's speaking from his heart, saying, I don't feel like I will ever be free from them. Entonces,
viéndolo desde ese punto de vista, Srila Maharaj consideró que el profesor Sanyal estaba diciendo desde su propia observación, yo pienso que nunca vamos a pasar por esa etapa o sobre esa etapa, nunca vamos a librarnos de esa etapa de anarta nivriti o esa etapa en la que no se han limpiado las impurezas del corazón. But then another interesting or a peculiar point here Pero otro muy peculiar punto aquí is that even though they feel it's impossible, they still never stop trying. que aun y cuando el devoto siente que esto es imposible, aún así no deja de intentarlo sinceramente. Or like yesterday we were listening, there's another place where Srila Maharaj describes it as they take up running a race that can never be run. Or they're running a race that has no end, but still they're running. En otras palabras, ellos toman una carrera de las competencias, toman una carrera que saben que nunca va a terminar, pero aún así están corriendo. It's like saying, would you like to enroll in this class? It never ends. Would you like to join? ¿Quieres unirte? ¿Quieres registrarte en esta clase? Es una clase que nunca va a terminar, que no tiene fin. Aún así, ¿quieres registrarte? ¿Quieres participar? We're going for a hike on this trail. This trail never ends. You want to come? We are going for A hike. a hike. Okay. Hike. Hike means like a walk in the mountains, All a right. walk in the forest. Vamos a ir al campo, vamos a subir a la montaña, pero la subida no tiene fin. ¿Quieres intentarlo? So this is the perspective where, or if you talk to an artist, have you made your masterpiece? Have you completed your artistic work? Es como cuando nosotros le preguntamos a un artista, ¿no? A un pintor, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahora que has terminado tu trabajo? If you ask a musician, have you made all the music there is to make? Si nosotros le preguntamos a un músico, ¿ya has hecho toda la música que se puede hacer? No one will say that, right? It is going on and on and on. No, nadie va a decir eso, que ya llegué, que ya completé. No, es verdad, es interminable. Siempre va a pensar que todavía le hace falta algo más a esa obra de arte. So if we have that spirit of, we can say, creativity or progress, Así que si nosotros tenemos ese espíritu de creatividad, un espíritu creativo de progreso, right, then failure or shortcomings are our natural companion. entonces las faltas, nuestras deficiencias son nuestros naturales compañeros. Right? We're always seeing something that could be improved on and then trying again, and then seeing some way to improve that and then trying again. Nosotros siempre vamos a tener esta experiencia de vamos a intentar algo que a lo mejor vemos que no nos salió bien o tan bien como habíamos deseado, pero lo vamos a intentar de vuelta. Right? I mean, what are we all about? Fundamentally, we're all about beauty. Krishna is beautiful. Devotion is beautiful. Devotees are beautiful. ¿Qué es lo que estamos en realidad buscando? En esencia, la belleza. El Señor es hermoso. El servicio devocional es hermoso. Los devotos son muy hermosos. But to really be beautiful, and to be beautiful amongst those who have very fine perception, it is very difficult. Pero nosotros estamos tratando de ser hermosos, ¿no? Pero ser hermosos entre aquellos que son la perfección de la belleza, entre aquellos que son el estándar de lo más bello, entre lo bello. Es muy... It is what? Last? It's very difficult. Muy difícil. But nevertheless, the
the prospect of actually reaching that or going towards that is so attractive. We want to do it anyway. Sin embargo, la perspectiva, el prospecto de llegar a ese lugar, a ese sitio, es tan atractivo que no podemos sino desearlo. And when we can clearly detect some flaw in our service, Y cuando nosotros podamos detectar alguna sincera falta o sinceramente alguna falta en nuestro intento de servicio, then we can feel, yes, now I have clearly a way by which I can improve. ahora yo tengo tangiblemente, he descubierto, ¿no?, un hecho que yo necesito mejorar, mejorar. So even Srila Maharaj went so far as to say that one way we can appreciate the grace of Sri Guru in our life is by developing the ability to see our own faults. Y como Srila Maharaj lo ha señalado algunas veces, la forma más adecuada para avanzar es cuando nosotros podemos realmente entender, ver que tenemos algunas faltas. So when we are able to recognize our own fault, then we see some way by which we can improve our service, some way by which we can go further. Cuando nosotros podemos en realidad reconocer que poseemos algunas faltas, entonces hay un lugar para poder mejorar eso, hay un espacio para poder trabajar en cómo hacer mejor nuestro servicio. So at that moment, you're tested. Entonces en ese momento tú estás en un examen, eres examinado. How do you respond to that? ¿Cómo vas a responder a eso? Do you think, oh no, look, there's a fault, it must be corrected immediately? Oh, aquí hay una falta, debo de corregirla de inmediato. Like if an artist is putting out a mural in the city and someone comes and shows, oh look here, and he's like horrified, oh no, and he immediately goes to correct the Como si un artista que está observando un mural que ha recién hecho y de pronto se da cuenta que ahí hay un error, entonces inmediatamente quiere corregirlo. Or maybe you're not like that. Maybe it's good enough. Who cares? You know. O a lo mejor tú no eres así. Dices, bueno, ¿verdad? No está tan mal. Casi todo está bien. You know, I'm not ¿Qué me really getting importa? paid that much anyway. Why should I bother? A mí no me van a pagar tanto de cualquier manera. Ya me esforcé mucho. So, at that point of whether we care about it from our heart or whether it is just like a formality that maybe we will put our time into it or not. So, esa comparación de ya sea que lo llevemos al centro de nuestro corazón, a un anhelo ferviente por eliminar eso, o de que seamos complacientes y que no nos interese mucho el hacer esto a un lado. That subtle attitude within us is very significant. Esa sutil actitud dentro de nosotros es muy significativa. So if we come to the point that Didi has mentioned, Entonces, cuando nosotros venimos a considerar este punto de la pregunta de Krishna Prema Tarangini, if we see these faults we're becoming aware of them, and then very attentively, with much care, we are trying to rectify them. si nosotros nos damos cuenta de que tenemos estas faltas dentro de nosotros y con mucha atención estamos tratando de corregirlas, And nuestro mejor intento. praying for grace and assistance in doing that, Y al hacer eso, orando al mismo tiempo por la asistencia, por la gracia que nos ayude en esa labor, en esa tarea. then we can say that is fine. Entonces podemos decir que sí. Someone going Eso through está muy the bien. process with that attitude, Si alguien está caminando en el sendero, en el proceso, con esa actitud,
That is the real way that they will pass through this stage of anartha nivritti. Esa es la verdadera forma para pasar a través de esta etapa de anartha nivritti. That we want to give jai to that. We want to encourage that person. Nosotros queremos animar a eso, queremos dar un entusiasta jai a eso. Pero if we take the other attitude, si nosotros tomamos la otra actitud, nah, this much is okay. Esto que ya he hecho ya es suficiente. I don't want to go that far. No quisiera ir, yo no quiero ir tan lejos. That complacency. Esa complacencia. And that gradually it becomes like a disease in our spiritual life. Eso con el tiempo se vuelve una verdadera enfermedad en nuestra vida espiritual. It may be very small at first. Puede ser muy pequeñita al principio. But if we allow it intentionally, if we allow it, it can grow. Pero si nosotros la aceptamos intencionalmente, la aceptamos, puede crecer. And then gradually we are becoming, this is okay, that is all right, about many things. Y gradualmente llegamos a pensar que esto está bien, llegamos ¿cómo se dice? Llegamos a aceptar esto, ¿no? Gradualmente. And if we are, in this example that she mentioned, if we are seeking some social recognition for what we are doing or some material reward for what we are doing in the name of devotion, and we think, oh no, that is alright, then gradually we can go from black to white, X to Y. What is called devotion, it has become karma. That is the extreme it can slide to. Y tal como ella lo decía en su pregunta, si llegamos a ejecutar el servicio devocional por obtener fama, por obtener un nombre, por ver que otros se satisfagan con mi servicio, entonces que otros admiren mi servicio más que el hecho de uno querer sinceramente, sin ningún objetivo, servir a Sri Gurudeva, a los Vaishnavas, entonces eso tarde que temprano se va a volver muy más y más grande, va a crecer en una desviación del servicio adecuado y se va a volver karma en vez de servicio. So, how at present pure from faults we are is not as significant as how clear our resolve to go in a pure direction is. Entonces, ¿qué tanto al presente tenemos estas faltas, tenemos esta mezcla en nuestro servicio? No es tan importante como el hecho de que nosotros queramos desear, ¿verdad? Realizar el servicio de una manera ideal. And we'll add to this on this subject that these things go on within ourselves, but they also go on in our association. Y yo quiero nada más agregar a este respecto que así como estas cosas están sucediendo individualmente en cada uno de nosotros, también a veces están llevándose a cabo a través de nuestra asociación. So in our association, do we keep the company of those who are complacent or those who are intentionally cultivating something mixed? Entonces, en nuestra práctica devocional, nosotros deseamos asociarnos con aquellos quienes están tomando una actitud complaciente, deseamos asociarnos con ellos o deseamos asociarnos con aquellos que están tratando sinceramente de dejar esa actitud complaciente y de ocuparse en el ideal devocional tal como ha sido indicado de llevarse a cabo por nuestros guardianes, por los Vaishnavas. Or do we keep the company of those who are
trying to progress, trying to refine, trying to make more clean, more beautiful, more bright. O tratamos de asociarnos con aquellos que están tratando sinceramente de despejar su sendero de estas anomalías, que están haciendo un esfuerzo sincero, que están trabajando duramente en ello. So if anything, right, when we're gathered together, we can say, let's be progressive, let's try to go forward from where we are now. Entonces, si somos sinceros, deberíamos de desear, cuando nos reunimos, de alentarnos unos a otros para insistir en este progreso de una manera lo más, ¿verdad?, ardientemente, lo más sinceramente posible. So, and let's be lenient, let's be forgiving in our vision and dealings with others. Y en nuestra visión para con los demás, déjenos ser condescendientes, déjenos ser no tan duros, no tan estrictos, cuando tenemos que observar las prácticas de otros. Do you make mistakes? ¿Tú haces errores? No problem. No problem. Do you have No hay problema. attachments? ¿Tú tienes apegos? That's expected. Eso se espera. Right? Are you gonna stumble along the way as you try? Stumble. Means trip and fall and get up and keep, Tú vas a insistir en tu sendero a pesar de caerte. Of course. Por supuesto. That's all fine. That's all welcome. Todo eso está bien. But just this point we want to be sharp on. Don't confuse any of that for the goal. Don't not aspire for the highest thing. Pero una última cosa, muy importante, no apuntes a todas estas cosas como la meta del servicio devocional, como la meta del proceso devocional. Don't let anything eclipse the pure ideal. No dejes que nada eclipse el ideal puro que nos ha sido presentado. Wherever you're at, no problem. Whatever mistakes you make, that's fine. But just this point, be clear on. Cualquier error que tú puedas haber hecho está bien, cualquier falta que tengas está bien, pero este punto, no permitas que se tergiverse, que se disminuya este ideal que ha sido presentado a nosotros. Don't set the standard below what it actually needs to be. No establezcas el estándar por debajo de lo que en realidad debe ser. And as long as that is maintained, then everything can uplift everyone and all can go off towards the bright spiritual future that our Guru Varga, that the Shastra has extended to us. Y en lo más posible que nosotros podamos apegarnos a esto, entonces vamos a obtener un buen resultado de ese ideal que ha sido presentado a nosotros por nuestro Guru Varga. Anyway, there are many other things that are closely related to this that we could go into, but I've already gone a bit long, so I'll pause there. I hope that was helpful. And if anyone wants to clarify this subject, or Maharaj, if you'd like to add anything on this, please do. Maharaj dice que hay muchas otras cosas que se pueden hablar al respecto, pero que él piensa que ya ha dicho suficiente y espera que las palabras sean de utilidad para la pregunta que ha hecho Krishna Prema Taranini, que como ya entendemos, pues es una pregunta, ¿verdad?, que nos compete a todos, y que si alguien quiere hacer alguna aclaración sobre esto, la puede hacer.